Bueno, vamos a empezar con unas cosas básicas de el lenguaje de programación en R. Bueno, para empezar, para los que no sepan, R es un lenguaje de programación y también es un software estadístico. Es de licencia libre, lo cual significa que se puede instalar y distribuir y demás cosas de manera gratuita. Y fue creado originalmente para hacer cálculos estadísticos, ¿no? Digamos que para eso lo inventaron. Aunque resultó ser un lenguaje de programación muy versátil. A mucha gente le gustó, dentro y fuera del medio puramente de la estadística. Y por ese motivo, por esa versatilidad, es que el día de hoy se usa este lenguaje de programación para muchísimas cosas, ¿no? Se usa mucho en bioestadística, en aplicaciones de todo tipo de aprendizaje de máquina o machine learning que le llaman, en minería y esto que le llaman ahora ciencia de datos. Se usa para analizar datos financieros, datos geográficos, análisis de redes, procesamiento del lenguaje natural, en fin, para muchísimas cosas se usa este lenguaje de programación. Se puede trabajar, o lo más común es trabajarlo desde una de dos interfaces. Una de ellas, que es muy popular, que se llama RStudio, y esta que nosotros vamos a seguir en estos videos, que es RGui. Cualquiera de bueno, todo lo que vamos a ver en estos videos funciona igual, ya sea desde RGui o desde RStudio. Y hemos compartido también con ustedes algunos videos sobre cómo instalar cualquiera de estas dos cosas, ¿no? RGui o RStudio. Se puede instalar sin mayores problemas en cualquiera de los tres sistemas operativos más importantes o que más se utilizan en el mundo, diría yo, que son Windows, Mac y Linux, ¿no? Prácticamente para cualquier distribución se puede instalar este lenguaje de programación y estas interfaces para trabajar. Una vez que ya lo tenemos instalado, lo abrimos y si están trabajando en RGui, pues van a ver una ventana como la que tengo yo acá. Tengo aquí, esto se llama la consola de R, este cuadrito blanco, y siempre voy a tener aquí este como símbolo de mayor que en rojo, que es donde yo puedo teclear comandos y los voy a poder ejecutar. Lo primero que vale la pena saber es que R trabaja a través de una cosa que se llaman objetos, ¿no? Todo lo que uno crea en R, todo es un objeto. Y hay diferentes tipos de objetos. Uno de ellos, uno de los más comunes, son los objetos numéricos. O sea que son números. 2, por ejemplo, pues es un número, un objeto 2. Vamos a crear un objeto que se llame X y que sea igual a el número 2. Para esto se utiliza el muy importante operador de asignación que es menor que guión. Esto es algo a lo que hay que acostumbrarse, ¿no? En la mayoría de lenguajes de programación se utiliza el símbolo de igual para definir un objeto, ¿no? Aquí en R sí podríamos usarlo, el símbolo de igual. Sin embargo, por diferentes motivos que no vienen ahora mismo al caso, se recomienda, es mejor utilizar el símbolo que es específicamente para asignar objetos en R, que es menor que guión. Entonces, eso es algo a lo que hay que acostumbrarse. La sintaxis es la siguiente. Quiero un objeto que se llame X y que contenga el número 2 o que sea igual al número 2. Lo tecleo así, le doy Enter acá en mi teclado y no se despliega nada, pero se ha creado un objeto que se llama X, X minúscula, y que es igual a el número 2. Ojo que en R se distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Yo puedo crear un objeto diferente que se llame X minúscula y que contenga el número 3. Y X minúscula es un objeto, X mayúscula es otro. Entonces hay que tener cuidado siempre que R distingue minúsculas de mayúsculas. Yo puedo crear otro objeto, Y, que sea otro número, por ejemplo, 4, ¿no? Yo tengo un objeto que se llama X minúscula, 2, otro que se llama Y, que se llama 4.
Y pues podemos operar con estos números, con estos objetos, haciendo pues las operaciones normales que uno conoce, ¿no? Por ejemplo, x más y. Le doy enter y me va a dar 2 más 4, porque x vale 2, y vale 4, pues 6, ¿no? Si quiero multiplicarlos, utilizo el símbolo de asterisco, x por y, es 2 por 4, 8. Si quiero dividirlos, utilizo la diagonal normal, x entre y 0.5. O si quiero restarlos, x menos y me da menos 2. Ahorita no hagan mucho caso a este, vean como siempre nos imprimen azul un 1 entre paréntesis cuadrados. Más adelante discutimos eso que es, ahorita lo podemos ignorar. Si yo quiero limpiar todos estos datos aquí de la consola, yo voy a teclear control L y me limpia aquí la pantalla, aunque no ha borrado los objetos. X y Y ahí siguen estando, nada más para no perderme yo ahí en un mundo de información. Hay operaciones matemáticas básicas, por ejemplo, exponencial, e a la x, es exp. Y vamos aquí a introducir una cosa importante, que es que exponencial es una función. En este lenguaje de programación, en R, el argumento de las funciones siempre se pone adentro de paréntesis redondos. Siempre, 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 siempre. Esto hay que tener cuidado porque hay otros lenguajes de programación que también usan paréntesis redondos. Hay otros como matemática, por ejemplo, que usa paréntesis cuadrados. Aquí en R los argumentos de funciones van entre paréntesis normales. E a la x, e a la 2, pues da eso. Logaritmo natural de y, por ejemplo, logaritmo natural de 4, como es una función, lo pongo entre paréntesis redondos, 1.38. Hay funciones trigonométricas, seno de x, por ejemplo, coseno de x, en fin. Recordando que seno y coseno por default están dadas en radianes. Entonces, ese es el primer tipo de objeto, los numéricos, que son simplemente eso. Un segundo tipo de objeto son los que se llaman booleanos. Bool, así se escribe booleano. U objetos lógicos. Básicamente hay dos tipos de estos objetos, que son true y false. Y básicamente son categorías de que una cierta condición es verdadera o que no es verdadera. A lo mejor no me estoy dando a entender. Yo puedo preguntarle a R con estos dos, con este doble signo de igual, si 2 es igual a 2. Esta es una afirmación, 2 es igual a 2, puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces vamos a leer esta afirmación que está aquí, más bien como una pregunta que nosotros le hacemos a R. ¿Acaso 2 es igual a 2? Con doble signo de igual, ojo, con el doble signo de igual. Damos enter y nos contesta true. Esta respuesta es un objeto y es un objeto lógico o booleano. Es una categoría, lo podemos pensar de que algo es verdadero o que es falso. También le podemos preguntar, por ejemplo, con signo de admiración igual. Eso es para negar una igualdad. ¿Acaso 2 es distinto de 2? Pues la respuesta es false, eso es falso. ¿Acaso 2 es menor que 2? Falso. ¿Acaso 2 es menor o igual a 2? Eso tiene que ser verdadero. 2 sí es menor o igual a 2, ¿no? ¿Acaso 2 es mayor a 2? Falso. ¿Acaso 2 es mayor o igual a 2? Falso. Bueno, estos objetos luego se utilizan mucho. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos tablas un poquito más complejas con información. Pero estos de true o false, ojo con mayúsculas. Así los están hechos en R. Estos objetos true y false van todos con mayúsculas y se llaman objetos lógicos. Voy a darle control L para limpiar la pantalla. Introducir un tipo de objetos que se llamarían como objetos numéricos especiales. ¿Qué significa especiales? Pues que no son tal cual números, sino que se utilizan para algunas circunstancias. El primero de ellos es este que se llama NA mayúscula.
N mayúscula, A mayúscula es un tipo de objeto que significa not available, o sea, no disponible. Eso significa not available en español. Eso se utiliza para objetos que no están definidos en nuestros datos o datos faltantes, por ejemplo. Nosotros podemos preguntar con la función is.na si acaso este objeto que está aquí, adentro de los paréntesis, es un NA. Vamos a leerlo como una pregunta. ¿Acaso es 2 un objeto tipo NA? La respuesta es falso, no lo es. ¿Acaso es NA un objeto tipo NA? Pues eso es verdadero. ¿Acaso es logaritmo natural de 2 un objeto tipo NA? Pues no, es un objeto tipo numérico. Otro objeto especial es uno que se llama null, todo con mayúsculas. Y ese se utiliza para denotar una lista que no contiene elementos. Podemos preguntar igual con la función isNull. ¿Acaso 2 es un objeto tipo null? Pues no, no lo es. ¿Acaso es null un objeto tipo null? Sí, sí lo es. ¿Acaso es NA un objeto tipo null? No, no lo es. Otro que también es muy común es inf, que básicamente es algo así como el infinito. Este es lo que nos sale cuando nosotros efectuamos una operación matemática cuyo resultado diverge a infinito. Aquí voy a pedir disculpas un momento para todos aquellos que son profesores de cálculo por esto que voy a decir, que no se dice así tal cual, pero 10 entre 0, ¿sí? No es igual a infinito porque infinito no es un número, pero más o menos, 10 entre 0, la respuesta que me da R es inf, este tipo de objeto que significa infinito. Bueno, la manera correcta de decirlo es que el límite cuando x tiende a 0 de 10 entre x es igual a infinito o diverge a infinito, pero bueno, eso significa inf, pues, ¿no? Entonces, hay una función que se llama isFinite. Finite es lo contrario de infinito, o sea, lo contrario de infinito es finito. ¿Acaso 2 es un número finito? Pues la respuesta es sí, 2 es un número finito. ¿Acaso es 10 entre 0 un número finito? La respuesta es falso. 10 entre 0 no es un número finito. Como se maneja aquí en este lenguaje de programación es que 10 entre 0 es un número infinito. Le doy control L para limpiar aquí mi consola. Otro objeto es uno que se llama nan. Así, recuerden siempre mayúsculas y minúsculas. N mayúscula, A minúscula, N mayúscula, que significa Nora number. Nora number, o sea, eso no es un número. Se utiliza para operaciones matemáticas que no están definidas, ¿no? Una operación matemática clásica que no está definida es 0 entre 0. 0 entre 0 no es igual ni a 0, ni a 1, ni a infinito, ni a menos infinito. Eso no está definido y justamente es lo que nos dice R. Eso no es un número, es un objeto tipo nan. Y podemos preguntar nosotros con la función isNan. Vean cómo hay funciones para isNA, isNull, isFinite, isNan. Todas tienen la misma sintaxis. ¿Acaso es 2 un nan? Falso, 2 no es un nan. ¿Acaso es 0 entre 0 un nan? Verdadero, 0 entre 0 es un Nora number, así se llama. Bueno, estos son entonces los 4 objetos especiales. NA para objetos no disponibles, null para una lista sin elementos, inf para operaciones que nos dan infinito y NaN para operaciones que no están matemáticamente bien definidas. Bueno, además de objetos numéricos, objetos lógicos, objetos especiales, vamos a ver un cuarto tipo de objetos que también se utilizan muchísimo, que son los objetos tipo carácter. Carácter básicamente significa letras, pues, ¿no?
En algunos lenguajes de programación esto le llaman strings. Si ustedes han tenido exposición a otros lenguajes de programación, bueno, es más o menos lo mismo carácter que string. Son objetos que se leen y se interpretan tal cual como caracteres de texto, y el chiste es que para nosotros definirlos tenemos que ponerlo adentro de comillas. Entonces, ojo aquí con el uso de comillas. Yo voy a crear un objeto que se llame X. Para eso utilizo el operador de asignación y que sea igual a esta cadena de 4 caracteres, HOLA. Hola. Ya lo creé. Yo quiero ver este objeto. Aquí tecleo X en la consola, le doy Enter y ahí se ve, entre comillas, para indicarme a mí, el usuario, que es un carácter y que pues es 4 caracteres y es hola, ¿no? Hay una función que se llama class en inglés con doble S, para preguntarle a R qué tipo de objeto es algo, ¿no? ¿Qué tipo de objeto es X, por ejemplo? Aquí me dice es un objeto tipo carácter, ¿va? Yo puedo preguntar qué tipo de objeto es 2. 2 es un objeto numérico. ¿Qué tipo de objeto? ¿Qué clase de objeto es NA? Es un lógico, ¿no? ¿Qué tipo de objeto es true? Es un lógico. Entonces, para eso sirve también la función class. O yo puedo preguntar, igual que isNA, is no sé qué, is character. ¿Acaso es un objeto tipo carácter este objeto X? Sí lo es. X es este carácter, esta cadena de caracteres. ¿Acaso es una cadena de caracteres 2? El número 2, falso. 2 no es un carácter. 2 es un objeto tipo numérico. Bueno, voy a darle control L. Por cierto, si yo aquí pongo mi cursor y yo bueno, ustedes no pueden ver esto, pero si yo en mi teclado tecleo las flechitas para arriba, yo puedo ir navegando a las últimas funciones, las últimas hasta, dependiendo de cómo han guardado la sesión, pero casi desde que instalaron R, y las últimas funciones que yo he tecleado. Entonces, de manera que aquí podemos navegar en nuestro historial de cosas que hemos tecleado nosotros aquí en la consola, con flechitas del teclado para arriba y para abajo. Bueno, vamos a ver cómo crear vectores. Un vector, bueno, no me estoy refiriendo a la definición de álgebra lineal. Aquí yo tengo que hablar con mucha precisión porque sé que me estoy dirigiendo a estudiantes que han tenido una formación matemática formal. Sí, bueno, cuando yo hablo aquí de vector, no me refiero a un elemento de un espacio vectorial. Para mí, aquí en R, un vector es un arreglo lineal de objetos, todos de la misma clase. Eso es un vector, ¿no? O sea, una eneada que le dicen. Para yo crear un vector que se llame X, con el operador de asignación utilizamos la, ojo, muy importante función C minúscula. ¿Por qué en R se usa esta función C minúscula? No lo sé, pero así es como vamos a definir un vector. Yo quiero un vector, por ejemplo, que tenga 3 números, el 1, el 2 y el 3. Para eso, yo digo, a ver, créame un objeto que se llame X igual a, con el operador de asignación, C minúscula, ojo con la C minúscula. Esto para los que están empezando en R, o también para los que ya, bueno, es igual, ¿no? Para los que tienen experiencia en otros lenguajes de programación y ahora están empezando a ver cosas de R, esta C minúscula es una fuente común de errores, ¿no? Hay que usar esta C minúscula para definir vectores. Los elementos que queremos que vayan adentro del vector se escriben separados por comas, ¿no? 1, 2, 3. Adentro de paréntesis redondos, porque es una función, le doy Enter y ya lo creo. Pues aquí está mi objeto X, que es un arreglo de 3 números, 1, 2, 3. Ahí está. Puedo preguntar qué clase de objeto es X y me dice, bueno, son números los que están ahí guardados. Ojo que en un vector
todos los elementos tienen que ser del mismo tipo, o todos numéricos, o todos lógicos, o todos caracteres, etc. También podemos crear, por ejemplo, si yo quiero una secuencia de números que vaya del 1 al 10, yo puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y ahí me crea un vector con estos números. O yo puedo usar una función que se llama sec, S-E-Q, de sequence en inglés. Y le digo, dame una secuencia que empiece en el 1 y termine en el 10. Va adentro de paréntesis redondos porque sec es una función y en R las funciones, los argumentos de las funciones se meten adentro de paréntesis redondos. Ojo con el uso de paréntesis. Y pues me crea una secuencia de números que van de el 1 al 10. Por default, los va separando de 1 en 1. O sea, 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4, más 1, 5. Y como dicen ustedes los jóvenes, y así. Pero yo también le puedo pedir, bueno, aquí no voy a crear un objeto, nada más a ver que me imprima en la pantalla, una secuencia de números que empiece en 1, termine en 10, y yo le puedo poner aquí, todavía después de coma, de qué tamaño quiero yo los pasos, ¿no? Y que sean de pasos de tamaño 0.1. Entonces me va a dar 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y así se sigue hasta llegar a el 10. Entonces la sintaxis es sec, de secuencia, paréntesis redondos porque es función. ¿Dónde quieres que empiece? En 1, coma. ¿Dónde quieres que termine? En 10, coma. ¿De qué tamaño quieres los pasos? Pues de tamaño 0.1 y eso me da. Ahora sí, fíjense, ¿por qué siempre nos imprime aquí un 1 entre paréntesis cuadrados? Nos está a nosotros de alguna manera orientando en qué elemento de un arreglo estamos, ¿no? Aquí 1 me está diciendo, este que está aquí a la derecha es el primer elemento de tu lista o de tu vector o de lo que sea. Este de aquí es el número 17. Yo no los tengo que contar. Bueno, yo lo puedo hacer. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Ok? Arriba tengo, en cada fila tengo 16 elementos. Diciendo, ok, este que sigue es el 17. El que sigue aquí es el 33. El que sigue es el 49º. El que sigue es el 65º. Y así, como dicen ustedes los jóvenes. Entonces eso es lo que me dicen estos numeritos que imprime siempre a la izquierda. También podemos, para algunas cosas, puede ser útil crear, por ejemplo, un vector con puros unos. Repíteme, uso la función rep, se llama el 1, por ejemplo, 10 veces. Esto me va a dar un vector que tiene el número 1 10 veces, cuéntenlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Y si yo lo quiero guardar en un objeto, bueno, que se llame X o como yo quiera, que sea 10 veces el número 1, ya ahí está. Le voy a dar control L. Yo puedo poner cualquier cosa adentro de esta función, por ejemplo, que repita la cadena de caracteres hola, qué sé yo, 5 veces. Entonces me da un vector de 5 entradas, todas ellas tienen el carácter hola, 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 5 veces. O por ejemplo, que puedo meter aquí un vector también, ¿no? Que repita el vector 0,1 5 veces. ¿Qué va a hacer? Pues esto que yo puse aquí en primer lugar, que es un vector de dos números, 0, 1, lo voy a repetir 5 veces. Entonces me va a dar 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. O cualquier cosa que aquí pongamos. Hola. Siempre en los cursos de programación uno tiene que enseñar cómo hacer que la computadora escriba hola mundo. Eso, usos y costumbres. Entonces ponemos, repite hola mundo 3 veces. O las veces que yo quiero. Hola mundo, hola mundo, hola mundo. Ahí está. ¿Verdad?
¿Qué más? Podemos, si tenemos vectores numéricos, a ver, voy a crear un vector numérico, aquí que sea, qué sé yo, números ahí cualesquiera, son 5 números, 3, 5, 7, 1, 6. Y voy a crear otro vector de la misma longitud, o sea que también tenga 5 entradas y que también sean números. 9, 4, 1, 6, 4. Números ahí cualesquiera. Entonces tengo dos vectores de números, tengo X, tengo Y. Yo puedo hacer operaciones entre ellos. Por ejemplo, puedo sumarlos. Si yo pongo X más Y, lo que va a hacer es sumarlos entrada por entrada. Entonces me va a dar un vector de 5 números o de 5 entradas que va a ser 3 más 9, 5 más 4, 7 más 1, 1 más 6 y 6 más 4, ¿verdad? Entonces, vean como 9 más 3, 12, 5 más 4, 9, 7 más 1, 8, 1 más 6, 7, 6 más 4, 10. Así yo puedo sumar vectores, tal y cual y como se suman en álgebra. También los puedo restar si yo pongo X menos Y. Y me va a dar, pues, un vector con 5 entradas, que va a ser igual a restar X menos Y, entrada por entrada. Recuerden que la resta no es conmutativa. Si yo pongo X menos Y, me va a dar lo mismo, pero con signos cambiados. Y, ojo, aquí en lo siguiente. Yo los puedo multiplicar con el símbolo de multiplicación, que en R es el asterisco. Los va a multiplicar entrada por entrada. Hay otros lenguajes de programación, por ejemplo, MATLAB, es uno muy común, que si yo quiero que me haga una operación entre vectores entrada por entrada, hay que preceder estas operaciones de un punto. Bueno, esto es una nota nada más para aquellos que tengan exposición a MATLAB o no sé qué otros, Octave o no sé qué otros lenguajes operen así. Aquí si yo nada más le pongo X por Y, los va a multiplicar entrada por entrada. Entonces me va a dar un vector de 5 números, que va a ser 3 por 9, 5 por 4, 7 por 1, 1 por 6 y 6 por 4, ¿no? Vean como 3 por 9, 27, 5 por 4, 20, 7 por 1, 7 y como dicen ustedes los jóvenes y así. Y lo mismo con la división. X entre Y va a dividir estos dos vectores entrada por entrada y me da eso. Voy a limpiar aquí mi consola, voy a poner otra vez aquí el vector X con el que estoy trabajando, el vector Y con el que estoy trabajando. Yo puedo, por ejemplo, si hago X más 1, lo que va a hacer es que a todos los elementos del vector X les va a sumar un 1. No necesito yo ponerle, a ver, súmale 1, 1, 1. Nada más con que yo le ponga el vector X más 1, en automático a todas las entradas le suma un 1. 3 más 1, 4, 5 más 1, 6, 7 más 1, 8, 1 más 1, 2, 6 más 1, 7. O a todas las entradas réstales un 2. O todas las entradas multiplícalas por 3. 3 por 3, 9, 5 por 3, 15, 7 por 3, 21 y demás. O todas las entradas divídelas entre 4. Así podemos hacer operaciones, digamos, matemáticas o algebraicas entre vectores. Ojo que tienen que ser vectores de la misma longitud. Si yo creo un tercer vector que se llame z y que tenga, qué sé yo, 6 entradas, X tiene 5, Z tiene 6, y yo le pido que lo sume, perdón, X más Z, pues aquí me sale un warning, me dice que no son de la misma longitud y que pues no está claro exactamente qué tiene que hacer, ¿no? Igual, si vamos a operar, sumar, restar, multiplicar vectores entrada por entrada, o lo que sea, tienen que ser de la misma longitud. O si yo creo un vector que es de caracteres, por ejemplo, repite hola 5 veces, aquí tengo z, aquí tengo x y le digo a ver suma x más z, pues me marca un error. No puedo sumar números con caracteres. Muy bien, vamos a ver aquí control L para limpiar la consola. Otra vez aquí mi vector x. También yo puedo hacer operaciones sobre un vector. Por ejemplo, yo puedo preguntarle a R de qué tamaño es un vector o de qué longitud con la función length. Length que significa longitud en inglés. Paréntesis redondos, porque length es una función. Dime
¿cuántos elementos tiene el vector X? Y la respuesta es 5. X tiene 5 elementos. Otra función que es muy común, o se usa mucho, es sort. Sort significa arreglar. Arréglame los elementos de este vector X. Y me los ordena por default de menor a mayor. Primero me pone, es como la estadística de orden, ¿no? El elemento más pequeño, el 1, luego el 3, luego el 5, luego el 6 y luego el 7. Por default de menor a mayor. Yo podría ordenarlo de mayor a menor si yo después aquí de X, separado por coma, pongo la siguiente. Esto se llama una opción. Todas las funciones en R, bueno, no todas, pero casi todas, tienen algo que se llaman opciones, que es especificaciones que nosotros le podemos dar de cómo queremos que haga lo que tiene que hacer. Aquí le ponemos decreasing igual a true. Vean cómo true va todo con mayúsculas, aquí va un signo de igual. Mucho ojo siempre con el uso de comas, el uso de mayúsculas y minúsculas, el uso de paréntesis redondos en este caso, el uso de símbolos de igual. Bueno, yo decía que aquí yo lo que le estoy diciendo a la computadora es: arréglame este vector de 5 números en orden decreciente. Le doy enter y me los arregla ahora de mayor a menor. Ahora, un comentario un poco al margen, y es cómo podemos saber nosotros una función qué opciones tiene o cómo usarla. Bueno, hay una función que es muy útil en R que se llama help. Help con minúsculas, paréntesis redondo porque es una función, y aquí adentro de estos paréntesis nosotros podemos escribir el nombre de alguna función. Dame ayuda sobre la función sort. Yo le voy a dar enter y lo que va a hacer es conectarse a internet. Si yo estoy usando RGui, me va a abrir el navegador de internet que yo tenga como por default en la computadora. Si estoy en RStudio me va a abrir una ventanita ahí mismo. El chiste es que me va a dar la documentación de esta función, por ejemplo de la función sort. Ahorita se está conectando a internet, aquí dice ya se conectó, me abre un navegador. Yo escojo aquí, bueno, luego les platico porque es de base. No, eso no era lo que yo quería. Esto. Aquí yo puedo ver la descripción de qué hace esta función, cuáles son los argumentos de entrada, es un vector de números, cuáles son las opciones que tiene, algunos detalles, y siempre vienen, bueno, referencias de qué está haciendo la función y algunos ejemplos, ¿no? Esto es muy útil siempre que nosotros queramos tener información sobre una función. Es como algo así la documentación oficial de R sobre una función. Entonces a eso accedemos con help. Help y adentro de paréntesis el nombre de la función que nosotros queremos ver. Bueno, vamos a ver otra vez, aquí tengo X. Hay otra función que se llama ref, que lo que hace es darme los elementos de X, pero en reversa. No ordenado, simplemente primero me pone el 6, el último, luego el penúltimo, luego el antepenúltimo, y así, como dicen ustedes los jóvenes, hasta llegar al primero. Y voy a crear otra para ilustrar lo siguiente. Voy a crear un vector que tenga números repetidos, ¿no? 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4. Es un vector nuevo. La función unique lo que hace es quitar los repetidos de los elementos repetidos de un vector. X es mi vector. Vean cómo el 1 se repite, sale 3 veces. El 2 se repite, aparece 5 veces. El 3 se repite, sale 2 veces. Bueno, con la función unique, yo le pido a la computadora que me dé los elementos únicos de un vector, o sea, sin repetidos. Voy a crear ahora un vector con
de caracteres, creo que va a ser más fácil de ver. Por ejemplo, que repita la palabra hola 3 veces, coma, recuerden que los elementos de un vector se separan por comas. Repite la palabra, aquí disculpen por los acentos, pero es que tengo el teclado en inglés y... Una disculpa, hoy debería llevar acento. Adiós, repítelo, qué sé yo, 6 veces. Repite la palabra, ¿qué les gusta? Adiós mundo, ¿no? 2 veces. Y una que salga solo una vez, qué sé yo, mundo cruel. Ahí está. Es un vector de 11, 12 entradas. Todas ellas son caracteres, ¿no? Yo quiero contar cuántas veces aparece cada elemento. Cuántas veces se repite hola, cuántas veces se repite adiós, cuántas veces se repite mundo y cuántas veces se repite cruel. Con la función unique, yo lo que hago es ver cuáles son los elementos diferentes. Bueno, hay 4 elementos diferentes. Hay una función muy útil que se llama table, tabla en inglés, que me dice cuántas veces sale cada uno de los elementos diferentes. Por ejemplo, adiós aparece 6 veces, cruel aparece 1, hola aparece 3 y mundo aparece 2 veces. Eso hace la función table. Esa la vamos a usar muchísimo cuando estemos analizando datos. Pero bueno, voy a volver a limpiar mi pantalla. Voy a volver a crear un vector de números. 1, 3, 5, 2, 6, 7, 8. Nomás tecleé números ahí a los 11. ¿Cuántos hay? Ni los conté. Ok, hay 7 números. Eso con la función length. Podemos nosotros hacer operaciones estadísticas en un vector. Min, que significa promedio en inglés, nos da el promedio. Var, que bueno, viene de variance o varianza, me da la varianza. SD, la S es de standard, la D de deviation, desviación estándar, de X, que es la raíz cuadrada de la varianza. Promedio, varianza, desviación estándar. Vean cómo estas funciones se escriben con minúsculas. Si yo escribiera, a ver, min, la función con M mayúscula, me dice esa función no existe, porque la función va con minúsculas. Igual si yo le dijera, a ver, dame la varianza con B mayúscula, me sale error. Ojo con el uso de mayúsculas y minúsculas, mucho cuidado con el uso de mayúsculas y minúsculas. Todas estas funciones que estamos viendo ahorita van con minúsculas. No siempre es así, hay funciones que llevan mayúsculas, en fin, es un poco un relajo. Y ojo con los paréntesis redondos. Min me da el mínimo de un vector, es el número más chiquito, que es 1. Y max me da el máximo de un vector, el número más grandote, que es 8. ¿Ok? Hay otra muy útil que es which min. Which, que en inglés significa cuál. Which.min. Estamos preguntando en qué entrada está el mínimo. Dice el mínimo está en la entrada 1, en efecto. Which max es preguntarle a la computadora en qué entrada está el máximo. El máximo es 8, pero la pregunta no es cuál es el máximo, la pregunta es en qué entrada está. Está en la entrada número 7, porque vean el vector X. El máximo tiene 7 entradas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. El máximo está en la séptima entrada. Muy bien. Ya casi para terminar este primer video. Vamos a ver cómo acceder a elementos de un vector. Aquí tengo mi vector X. Podemos acceder a diferentes elementos de un vector utilizando, cuidado aquí, paréntesis cuadrados. Utilizamos paréntesis cuadrados para acceder a elementos de un vector. Si yo pongo X y entre paréntesis cuadrados 1,
yo le estoy diciendo a R, dame la primera entrada del vector. La primera entrada es un 1. Si yo pusiera un 2, yo le estaría diciendo, dame la entrada 2, la segunda entrada, que es un 3. Si yo le pusiera 5, yo le estaría diciendo, dame la entrada número 5, que es un 6. Para eso sirven los paréntesis cuadrados. Yo le podría decir, por ejemplo, dame la entrada 10 y me va a marcar pues, un NA porque es algo que no está disponible, not available, porque X no tiene 10 entradas, tiene nada más 7. La entrada 10 pues es un NA. Yo le podría decir, a ver, dame las entradas 1 y 3, por ejemplo. ¿Por qué va una C minúscula aquí? Bueno, pues porque yo le estoy pidiendo un vector de entradas. Me da la entrada 1, que es un 1, y la 3, que es un 5. Dame las entradas, la primera, la tercera y la cuarta, por ejemplo. Lo hacemos así. Para eso son estos paréntesis cuadrados. O también podemos poner aquí ciertas condiciones. Por ejemplo, si yo escribo esto, yo le estoy pidiendo a R del vector X, dame aquellos elementos que sean mayores a 4. Escribe así. Toma el vector X, paréntesis cuadrados, para indicarle quiero nomás algunas entradas. Ok, ¿cuáles? Aquellas en las que X sea mayor a 4. Y me devuelve 5, porque es número mayor a 4, 6 porque es mayor a 4, 7 porque es mayor a 4 y 8 porque es mayor a 4. O dame aquellas que sean, qué sé yo, menores a 4 y pues hace lo propio. Si yo quiero acceder, por ejemplo, a la última entrada de un vector, pues yo le podría poner aquí, dame y la entrada que sea igual a la longitud del vector. La longitud del vector es 7. Si yo le pongo x de longitud del vector, me va a dar la última entrada, que es un 8. Sobre esto vamos a practicar más conforme vayamos avanzando. Y ya casi para terminar, un último tipo de objeto que yo quería platicar en este video son los objetos tipo factor. Porque se parecen mucho a los objetos tipo carácter, pero no son exactamente iguales. Ven, yo voy a crear aquí un vector de 2 caracteres. Uno de ellos se llama rojo, entre comillas, porque son caracteres, y el otro se llama azul, porque son caracteres. Yo pregunto qué tipo de objetos contiene este vector, objetos tipo carácter. Voy a crear otro que se llame x.factor, por ejemplo, y yo voy a utilizar la función factor. Y bueno, aquí voy a copiar y pegar esto. Es decir, yo creo un vector de 2 entradas que se llaman rojo y azul. Pero lo creo utilizando esta función que se llama factor o factor. Esa creo que la podemos usar igual en español. Dice, bueno, pues es igual, ¿no? Tiene x, tiene 2 elementos, rojo y azul. Y x factor tiene 2 elementos, rojo y azul. Pero vean, como x factor aquí me marca algo que se llama levels. Y yo pregunto qué clase de objetos tiene este vector x factor y me dice son objetos tipo factor, a diferencia de x solito que son objetos tipo carácter. Esto se utiliza y bueno, me imagino que va a ser más claro conforme cuando vean ustedes análisis de regresión y otras cosas. En efecto, son objetos tipo carácter, rojo y azul, pero internamente R los guarda como si fueran números y así los trabaja internamente. Yo puedo ver cuáles son los diferentes niveles de este factor, perdón, de x factor. Para diferentes pruebas, para diferentes cálculos, para diferentes algoritmos o procedimientos. Esto es para guardar variables categóricas. Una variable categórica es aquella que describe un posible estado de una variable o de una población y que estos estados son discretos. Y a veces
para ciertos procedimientos en estadística tienen que tratarse como si fueran, más o menos como si fueran números, para poder cuantificarlos de alguna manera. Bueno, con esto damos inicio a esta serie de videos que vamos a estar poniendo sobre introducción del lenguaje de programación R. En el siguiente vamos a ver, este video a lo mejor se ve un poco, ¿cómo llamarlo?, estéril, o como, ¿y eso para qué sirve? Pero es para ver diferentes tipos de objetos, empezar a familiarizarnos con la sintaxis, con la forma de trabajar en este lenguaje de programación. En el siguiente video vamos a ver un tipo de objeto que es muy utilizado, muy común, que son los data frames, o sea, tablas de datos, porque, bueno, pues continuamente en estadística y R, que lo inventaron para eso, pues uno está analizando datos y pues hay que ver cómo crear tablas de datos, cómo importar, exportar, manipular, analizar, en fin, tablas de datos. Sobre eso enfocaremos el siguiente video. Y bueno, pues muchas gracias.